tal? Teresitas Frías para Info Salta y Radio Caput de Buenos Aires. Mira, mi pregunta es la siguiente, son dos en realidad. La primera es que, teniendo en cuenta las políticas keynesianas que vos hacías mención, se aplican en Estados Unidos. ¿Por qué considerás que en Estados Unidos, desde el New Deal en adelante, funcionaron y aquí en Argentina no? Respondo la primera. ¿Vos sabés entre qué años y qué años fue la Gran Depresión? Aproximadamente en el 1930. No, te estoy preguntando exactamente quiero las fechas. No, las fechas exactas no lo sé, pero bueno. Bueno, te las voy a contar yo. Entonces te las cuento yo. Por favor. Fueron entre 1929 y 1933. ¿Y vos sabés en qué año se publicó la mierda esa de la teoría general? No, ¿en qué año? En 1936. ¿Vos me querés explicar cómo hizo Roosevelt para aplicar las políticas keynesianas de un libro que todavía no había sido escrito? Digo, ¿entendés eso primero? Entiendo. No, listo, a ver, ¿entendiste eso? Sí, lo entendí. Ok, ahora voy a seguir con las respuestas. ¿Sabes por qué se llama The Great Contraction ese capítulo? Sería bueno que lo estudies si querés hacer preguntas sobre keynesianismo. No, simplemente te No. pregunto. A ver, acabas de decir una burrada y yo lo que estoy haciendo es tratar de desasnarte. Realmente estoy diciendo que sos una burra y que hablas de cosas que no sabés. Está bien, pero pluralidad de voces no es que 2 más 2 es igual a 57.825. 2 más 2 es 4. Gritón, vehemente e ignorante. Esos son los 3 vocablos que mejor podrían definir a Milei, pues al parecer este sujeto inventa sus propias leyes e inventa otra realidad para sustentar sus opiniones personales. En este video, Milei tildó de ignorante y de burra a la periodista salteña que solamente le había hecho una pregunta e incluso dijo que ésta tenía problemas de comprensión, es decir, que directamente afirmó que era un idiota. Sin embargo, lo cierto es que el único idiota, el único burro y el único ignorante es él. Debido a que, en este video, afirma que durante la presidencia de Roosevelt no se aplicaron políticas keynesianas. De hecho, sí se aplicaron políticas keynesianas, ya que las políticas del New Deal consistieron en aumentar el gasto público y los subsidios para incentivar la demanda con la finalidad de combatir el desempleo. Estas ideas resultaron ser idénticas a las que planteó Keynes en su teoría general, y de hecho Keynes fue un asesor económico del gobierno desde 1931, por lo que tranquilamente pudo haber sido aquel que lucubró este plan económico antes de que éste lo plasmara la teoría general de 1936. Además, Milei ha incurrido en un error debido a que Keynes ya había publicado un libro en 1926 titulado The End of Laissez-faire, en el cual expuso una versión sintetizada de sus ideas y de las medidas que debía tomar el gobierno. Recordemos que Keynes fue funcionario del gobierno inglés antes de la crisis de 1930 y que ya en la década del 20 publicaba ensayos y era el editor del Economic Journal. En 1916 fue consejero del ministro de Hacienda británico y en 1919 fue parte de la delegación de Gran Bretaña en la Conferencia de Paz de París, a la cual renunció por no estar de acuerdo con las exigencias de que los aliados le imponían a Alemania por reparaciones de guerra. En los escritos de 1929 a 1931, luego del estallido de la mayor crisis económica del capitalismo en el siglo XX, Keynes fue forjando las bases de su modelo teórico. Al apoyar el programa electoral del candidato liberal Lloyd George en 1929, se manifestó a favor de aumentar el gasto público para combatir el desempleo que durante los últimos 8 años se mantenía en más de 1/10 de la fuerza de trabajo del país. Keynes había apuntado a las disparidades entre ahorros e inversiones, un tema central de su teoría general sobre las inestabilidades de la producción, el empleo y los precios, bajo el capitalismo, y durante esa época refutó un axioma ortodoxo según el cual la expansión del crédito y del gasto siempre eran inflacionarios. En su artículo The Great Slump of 1930, adelantó que el desplome de Wall Street se convertiría en una de las más grandes catástrofes económicas de la historia moderna, haciendo notar que 1/4 parte de los trabajadores británicos habían quedado cesantes.
En ese libro llamó a encarar la crisis mundial por medio de la cooperación internacional y la coordinación de las grandes potencias, lo cual fue desestimado. En los siguientes textos, Keynes abogó por aumentar el gasto y la inversión pública para reactivar el uso de la capacidad productiva. En esos años se mostró implacable con los asesores del gabinete que seguían sosteniendo que la economía saldría por sí sola de la Gran Depresión, sin la acción gubernamental. Más aún, si la recesión era mundial y nada podía hacerse internamente. Señaló el grave error de propiciar la deflación como forma de estabilizar la economía. Es decir, que Keynes ya había presentado sus recetas para solucionar la crisis antes de publicar la teoría general. Sin embargo, esto no implica que efectivamente estos ensayos hayan influido a Roosevelt a la hora de diseñar el New Deal. A diferencia de Milley, trataré de ser menos superficial y no afirmaré que la mera publicación de un libro serviría como base para afirmar si este libro fue influyente o no en su momento. Así que debemos preguntarnos, ¿estos ensayos realmente influenciaron al expresidente Roosevelt en su momento? La respuesta es sí y no al mismo tiempo. En primer lugar, es innegable que las políticas aplicadas en aquellos años coincidían con diversas propuestas presentadas por Keynes, como por ejemplo incentivar el empleo y el consumo mediante el aumento del gasto público, y esto fue posible debido a que diversos autores yanquis ya habían llegado a conclusiones extremadamente similares a las que Keynes había llegado en aquel momento. Diversos autores yanquis desde finales de los años 20 realizaron su propia investigación. Foster y Catchings, por ejemplo, en sus obras Businesses, Beauty a Buyer y sobre todo The Road to Plenty, pusieron el énfasis en la importancia del consumo y cuestionaron la ley de Say, que quería que la oferta creara su propia demanda. Marriner Eccles, presidente de la Reserva Federal de 1934 a 1948, fue, según Arthur Meyer Schlesinger, uno de los marcados discípulos de Foster. No obstante, lo cierto es que el segundo New Deal, cuyas medidas fueron elaboradas por la llamada Escuela de los Coyunturistas, conformada por Alvin Hansen y Foster en particular, fue fuertemente influenciada por los trabajos de Keynes, particularmente por el principio del pump priming, indispensable para la recuperación económica y para el apoyo de la demanda global. Además de todo esto, está comprobado que Keynes y Roosevelt se enviaban cartas durante los comienzos de la aplicación del New Deal. Está demostrado que Keynes solía aconsejar a Roosevelt mediante esa correspondencia. Pero ahora seguiremos refutando otro de los axiomas de Javier Milei. Javier Milei en esta entrevista también había afirmado que Keynes era un totalitario, pero esto es falso. Esta es una falacia ad hominem, por cierto, que suele ser utilizada cuando el opositor no puede refutar los argumentos de su contrincante en un debate, y es por eso que ataca a la persona que los esgrimen en lugar de desmontar sus fundamentos. Pero independientemente de esto, hay una frase de Keynes que demuestra que esto no es así. Esta frase dice lo siguiente: los sistemas de gobierno autoritarios de hoy, refiriéndose al nazismo, parecen resolver el problema del desempleo a expensas de la eficiencia y la libertad. Es seguro que el mundo no tolerará mucho más el desempleo que se asocia con el individualismo capitalista del día de hoy, pero podría ser posible, mediante un análisis correcto del problema, curar la enfermedad y a la vez preservar la eficiencia y la libertad. Es decir, que el economista solo describió un hecho de la realidad que consistía en que usualmente los países que se encontraban dominados por estados totalitarios aplicaron una política económica intervencionista, lo cual no significaba que Keynes haya estado a favor de la represión de las libertades individuales de estos países, y a favor de las diversas violaciones a la libertad de expresión o los asesinatos a opositores que se practicaban en estas naciones, sino que la apuesta y la propuesta del autor consistía en aplicar políticas económicas similares a la de estos países, pero preservando la eficiencia y sobre todo la libertad. Por lo tanto, el economista estaba a favor de un Estado interventor que no fuera persecutorio ni represivo. Hay otra declaración que demuestra que él era un liberal convencido que odiaba a los estados totalitarios. Y esta declaración es la siguiente: no se aboga francamente por un sistema de socialismo de Estado que abarque la mayor parte de la vida económica de la comunidad. No es la propiedad de los medios de producción la que le conviene al Estado asumir. Además, las medidas indispensables de socialización pueden introducirse gradualmente sin necesidad de romper con las tradiciones generales de la sociedad. Y esto Keynes lo decía en la teoría general del dinero. Es decir, que Keynes proponía desmantelar los sistemas autoritarios, por lo tanto no era nazi ni totalitario.
además de que no existe ninguna prueba de que haya sido antisemita o de que haya admirado a la raza aria, por lo que estas acusaciones constituyen puras calumnias. Y definitivamente no era nazi debido a que él había previsto que el Tratado de Versalles podía ocasionar el surgimiento de un gobierno totalitario en Alemania, y, dado que él no deseaba el surgimiento de un gobierno totalitario, se opuso rotundamente al injusto Tratado de Versalles. El tiempo le dio la razón debido a que Hitler alcanzó el poder gracias a las críticas que éste le hizo al Tratado de Versalles. Keynes predijo que tarde o temprano alguien se vengaría de esta injusticia, ocasionando caos y destrucción en el proceso, y este no fue otro que Hitler. El economista había predicho lo siguiente en el libro denominado Las consecuencias económicas de la paz. Si nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa central, la venganza, no dudo en predecirlo, no tardará. No habrá nada, entonces, que pueda retrasar mucho tiempo esa guerra civil, última, entre las fuerzas de la reacción y las convulsiones desesperadas de la revolución, ante cuyos horrores serán insignificantes los de la última guerra alemana, y que destruirá, sea quien quiera el vencedor, la civilización y el progreso de nuestra generación. Y eso fue exactamente lo que sucedió. De hecho, el liberalismo de Javier Milei fue lo que ocasionó que Hitler llegara al poder. Resulta que Alemania tenía una enorme deuda pública, que debía sobre todo a Francia y Gran Bretaña, como reparaciones a los vencedores de la Primera Guerra Mundial, donde había sido derrotada. Y para pagar su deuda pública, Alemania tuvo que pedir dinero, sobre todo de Estados Unidos, que exigía ser pagado en dólares. Y para pagar esta deuda, Heinrich Brüning, presidente anterior a Hitler y un confeso admirador de Hayek, redujo el 30% del gasto público, afectando sobre todo a los salarios públicos y a la seguridad social. Como consecuencia, el PBI bajó en un 8% en 1931 y en un 33% en 1932, causando un enorme crecimiento del desempleo que alcanzó al 30%. La gente entró en pánico y el dinero depositado en los bancos dejó el país rápidamente. El sistema bancario se colapsó y el crédito desapareció. 2 años más tarde, Hitler salió elegido en el Parlamento alemán, que suprimió más tarde. Hitler siguió políticas keynesianismo militar, que sacó a Alemania de la depresión. Es decir, que, en realidad, el neoliberalismo que propicia Milei fue lo que terminó provocando que Hitler llegara al poder. Y lo peor de todo es que Keynes en ningún momento propuso aplicar un modelo totalitario, en ningún momento se mostró a favor de un modelo totalitario, sino que, al contrario, dijo o propuso que se deberían aplicar políticas económicas intervencionistas sin caer en los vicios del totalitarismo.